Programa del día de hoy y también le damos continuidad a una intención que teníamos de difundir actividades de jóvenes de nuestra localidad. Ya han pasado emprendedores como Del Greco, como Riva y Cuadrelli, y ahora es el turno de compartir con ustedes una charla con Evangelina Tumini, coautora de un libro de historia de Santa Fe, un importante proyecto. ¿Y de qué se trata todo esto? ¿Cómo nace? Lo explica en la siguiente nota que realizaba Horacio de Luca. Evangelina, un orgullo para la localidad de Chabás, por su inteligencia, pero también por su transpiración, por su esfuerzo, nos va a contar qué ha ocurrido en este último tiempo que no hemos estado en contacto con ella. Bueno, buen día para todos y la verdad muy agradecida que me estén visitándome nuevamente. Bueno, un poco lo que tengo para mostrar es mi participación en la edición del libro Signos Santafesinos. Bueno, fue una empresa, diríamos, llevada adelante por el Ministerio de Cultura de la provincia. Se convocó, desde el Ministerio se convocaron a distintos grupos de investigación, básicamente compuesto por historiadores, economistas y cientistas políticos. Y lo que nos pidieron fue que abordemos la historia de la provincia, pensando, ¿no es cierto?, en el bicentenario, y dado que yo participo de un grupo de investigación que tiene como eje el estudio de la economía de la provincia, como resultado de esa investigación participamos con la redacción de un capítulo. Que en verdad es el capítulo que presentamos, que se llama La economía en economía santafesina, 1910-1960, forma parte, las personas que estamos trabajando, que pertenecemos al grupo, además de tener una investigación en conjunto que tiene que ver con la relación de historia de empresas y empresarios en la provincia. Algunos de los participantes nos estamos doctorando, así que parte de nuestras investigaciones doctorales fueron volcadas al libro. Y bueno, mi colaboración en la elaboración de este capítulo tiene que ver básicamente con el recorrido del comercio en esta primera mitad del siglo XX. Abordé el comercio de importación, el comercio de exportación y también el sector de comercio minorista, que es el menos estudiado, diríamos, para el caso de la provincia de Santa Fe. Y debe ser apasionante en esa evolución compararlo con el presente por ahí, porque hay un periodo, el otro día no sé con quién hablaba, en que hay un periodo en que se mantienen bastante estáticas las cosas, las costumbres hasta los 60, que hay una explosión. Y a veces, bueno, contar un poco, es difícil hacer una síntesis, una entrevista televisiva, pero algo sobre ese trabajo tuyo, alguna conclusión, alguna reflexión muy amplia que puedas hacer. Bueno, con respecto, en verdad mi interés, digamos, el eje de mi investigación tiene dos focos. Por un lado el comercio minorista y por el otro lado el comercio de granos. Con respecto al movimiento del comercio minorista, la primera mitad del siglo XX, para un espacio geográfico como el de la provincia de Santa Fe, fue bastante convulsionado, más que nada como resultado de la crisis internacional del 30, que pensándolo en función desde el presente, como vos planteabas, el movimiento del sector fue contrario a lo que pasó con el sector de comercio minorista en la crisis 2001. Por ejemplo, en la crisis 2001, todas las variables de la economía argentina y por lo tanto de la economía santafesina fueron, digamos, en retracción, fueron en caída, menos el sector comercio minorista, que como resultado de las pocas posibilidades económicas y de inserción en el mercado, hubo como un vuelco de familias, grupos familiares, a abrir emprendimientos cuentapropista, diríamos, pequeños comercios, pequeños kioscos, almacenes, tiendas. Entonces lo que vemos en el periodo 1990, aproximadamente 1990, 2001-2002, es que el sector de comercio minorista aumenta en número. No tanto. ¿Y en aquella época? En aquella época todo lo contrario. Justamente lo que estuve analizando en estos días fue un archivo, así lo llamamos los historiadores, que es una estadística que lanzó, digamos, una investigación que realizó la Dirección de Estadística de la provincia,
en un compendio, y lo que me muestra este compendio es que el sector de comercio minorista fue el más afectado por la crisis del 30, donde hubo una reducción drástica en números de comercios, y no solamente en números, es decir, en cantidad de pequeños comercios distribuidos a lo largo de la provincia, sino también en capital invertido. Lo que quiere decir que en los años 30, un 70% más o menos de los comercios preexistentes a la década del 30 murieron, cerraron. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del colapso internacional, pero que afecta especialmente la economía regional de la provincia de Santa Fe, justamente por la inminente participación de la economía santafesina en las exportaciones de materias primas, básicamente de granos. Bueno, como yo también miro puntualmente el sector de comercio de granos, también vemos cómo la economía santafesina queda en precarias condiciones, justamente porque no hay manera de... El problema que se les presenta a estos comerciantes es qué hacer con el grano, porque, digamos, recordemos que el circuito comercial está constituido desde la ciudad a la campaña. En la ciudad se encontraban radicadas las grandes casas mayoristas que entregaban mercadería para que luego sean revendidas en el interior, en la campaña. La entrega de esa mercadería es mediante fiado, es decir, con pago postergado. Y el problema que tenían los negocios de la campaña es que recibían granos para cobrar las cuentas de sus clientes. Recibían granos que no tenían dónde colocarlo, dónde venderlo. Entonces se produce un corte en el circuito crediticio y por lo tanto en la cadena de comercialización. Seguramente esto por lo menos un estímulo para que la gente se acerque. Este libro está en la biblioteca. Cerrando este párrafo vamos a pasar a otros dos temitas que tenemos para compartir con la gente de resumen semanal. Hay una letra de una canción de los 30 que decís vos sobre la reducción del consumo, aquel famoso donde hay un mango viejo Gómez que no se encuentra ni con piedra pómez. Claro, sí. De hecho en este momento el tango tiene ese elemento nostálgico característico de estos años, y hay una eclosión de temas de letras, claro, trágicos, con un tono de depresión y bueno, de poca, digamos, posibilidades, que queda plasmado, ¿no es cierto?, un poco en lo que nos dicen los números y las estadísticas. Y por último, para cerrar con esto, el otro punto, diríamos, para marcar en esta primera mitad del siglo XX son los años peronistas, que generan también un movimiento bastante... Claro, un movimiento bastante particular, y aparecen los primeros cambios en el sector de comercio, en el sentido que hay un boom de la publicidad, aparece la cuestión de la publicidad, de tener en cuenta ciertos detalles para la venta, como por ejemplo mantener bien iluminados los negocios. En fin, se está buscando que la gente consuma y por lo tanto se buscan alternativas para invitar a las personas a que se transformen en consumidores. Los otros dos temas que nos interesa, insisto, compartir con la teleaudiencia, está referido a cómo anda esa tesis para el doctorado. No le falta mucho para que tengamos a la doctora Evangelina Tumini, vecina nuestra, que va a ser famosa si está al lado nuestro. Pero ¿cómo anda esa investigación y de qué se trata también brevemente? Bueno, la tesis doctoral está encaminada, estoy transitando los últimos pasos, estoy en plena redacción en este momento, ya todo el trabajo de archivo lo tengo hecho, y bueno, lo que estoy haciendo ahora es analizar la recolección de datos, bueno, que me llevó unos cuantos años, ya hace más de 5 años que estoy trabajando con este tema. Y bueno, estoy, como te decía, en plena redacción. Supongo que en 3 meses más o menos estaría terminada. Y bueno, un poco te comentaba recién, el eje de la tesis es el comercio de granos. El comercio de granos mirados desde la campaña. ¿Por qué resalto esto? Todos los trabajos historiográficos con los que contamos, digamos, y a los que yo recurro para realizar la investigación, tienen como escenario las grandes ciudades. Se miró desde la historiografía a las exportadoras, que eran las empresas que de alguna manera mejor materializaron el movimiento del comercio de granos. Lo que estoy haciendo yo es mirar un mundo un poco más reducido, en una escala más reducida, mirar la economía regional, el sur de la provincia, y cómo la forma que toma el comercio de granos en la campaña, es decir,
desde la chacra hacia el trayecto que uno dice chacra-galpón, que en este caso estaría materializado por los acopiadores. En los próximos meses Sebastián se va a tener que dedicar más intensamente al cuidado de la niña, y eso tiene que ver con un premio que vos no querías nombrarle, contamos a la gente porque es muy humilde, pero de verdad, ¿no? Esa falsa modestia, Evangelina, y ha habido una selección para enviar investigadores a Bariloche, y se hizo una selección, hubo un montón de inscriptos, pero mejor que lo cuente ella para ir cerrando esta nota. Bueno, no, en las próximas semanas voy a estar viajando a San Carlos de Bariloche. Cada 2 años se hace una reunión latinoamericana de investigadores de historia económica, puntualmente, y se abrió una convocatoria para becar a jóvenes investigadores argentinos, y me anoté y recibí el beneficio, así que voy a viajar a Bariloche. Felicitaciones en nombre de todo el equipo de Resumen Semanal. Yo te agradezco de corazón, Horacio, que estés siempre interesándote en lo que estoy haciendo, y muchas gracias a toda la audiencia de Chatelco.